Bueno, vamos a iniciar entonces nuestra clase de hoy. Pues iniciamos, si se conectan pues más compañeros, pues estaremos atentos. Pero iniciemos con nuestra sesión del día de hoy. Igual todo queda grabado para futuras consultas de los estudiantes que no han podido asistir. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de lo que es la estructura de un producto. Pues básicamente es el despiece del mismo. Eso es lo que es la estructura de un producto. Y haremos un análisis de algunos productos con diferentes tipos de sistemas mecánicos. Entonces, para eso, como siempre, nuestra introducción a la clase, nuestra parte teórica, la estructura de un producto, haremos el análisis de los productos con sistemas mecánicos, haremos la revisión del ejercicio que trajimos para el día de hoy. Pues si tú, raro que por ejemplo Mara y Jesús no hayan enviado su ejercicio, no sé si lo habrán hecho recientemente, pero bueno, veremos en tu caso lo que propusiste. Yo sí vi que ya lo subiste, entonces hablaremos un poquito acerca de eso que propones. Y pues finalmente haremos un recorderis de lo que será nuestro primer parcial, si hay algún tipo de dudas, y cómo iniciamos pues nuestro ejercicio. Entonces, básicamente, empecemos definiendo la estructura de un producto como un proceso, un diagrama, un dibujo, un flujograma, una manera muy visual de descomponer un producto final en niveles de jerarquía, módulos, conjuntos, subconjuntos, componentes, y en algunos casos hasta llegar a la materia prima. Básicamente es de hacer un despiece del producto y decir: tenemos, por ejemplo, este celular está compuesto por una carcasa, la carcasa a su vez tiene botones, los botones a su vez tendrán pequeños sensores, por decir algo. Entonces la carcasa está fabricada en polietileno o está fabricada en X material. La medida de la carcasa es de tanto, dentro de la carcasa entonces los botones cumplen esta función. Bueno, la carcasa cumple la función de protección y albergar todos los componentes internos del producto. Tenemos una serie de botones que sirven para manipular la funcionalidad del producto. Tenemos una serie de sensores. Bueno, luego dentro de la carcasa también encontramos, por ejemplo, el procesador. El procesador está fabricado en polvo de silicio. Este polvo de silicio cumple la función de transmitir la energía eléctrica con los conductores. Tenemos al interior, aparte del procesador, tenemos un ventilador. El ventilador de este producto cumple con la función de disminuir la temperatura del procesador para evitar calentamientos. Eso está fabricado en plástico ABS o PVC. Funciona con una corriente eléctrica. Pues todo eso hace parte de la estructura de un producto. Básicamente es un despiece general de todos esos componentes de un producto y explicar su función, sus características, sus materiales, sus dimensiones. Entonces nos proporciona una clasificación jerárquica, es decir, de lo más importante a la menos importante de todos los elementos que componen un producto. En este caso, simplemente hablando de los sistemas básicos del automóvil, nos vamos, por ejemplo, a un sistema eléctrico que sirve para sistemas como los limpiaparabrisas, el aire acondicionado, las luces, la radio. Obviamente esto es bastante sencillo porque sabemos que hacer una estructura de un producto como un automóvil sería bastante complejo, porque tenemos que comenzar a describir tornillos, pequeños ensambles y todo este tipo de elementos. Entonces por acá lo hacemos de manera muy general, simplemente para entender el concepto. Entonces, dentro del sistema del automóvil también encontramos la suspensión, sistemas de enfriamiento, frenos, computadoras, sistemas de combustible. Entonces, dentro del sistema de combustible hay una bomba de combustible, hay unos
inyectores, bueno, el inyector puede ser parte del motor, pero funcionan con el combustible, son los que se encargan de liberar paulatinamente el combustible para hacer la ignición. Estos inyectores están fabricados en acero 2050 para darle más resistencia a la temperatura y todo, pues todos los elementos que nos toca ir describiendo de cada uno de los productos. Entonces, básicamente esto nos sirve para describir cada una de las partes y componentes del producto. Entendamos también que nos ayuda a facilitar los sistemas productivos, optimizar los sistemas productivos dentro de una empresa. ¿Por qué? Porque básicamente ningún producto es nuevo en el mercado. Todos los productos son, obviamente, claro que sí hay productos nuevos, son las llamadas innovaciones de mercado, pero muchos de los productos generalmente son copias, rediseños de productos antiguos. Entonces tenemos los ejemplos claros con los celulares. Ya tenemos la estructura de, por ejemplo, y aquí hay un ejemplo de Motorola One Fusion, y entonces tenemos un Motorola One Fusion Plus o One Fusion Más, que básicamente es el mismo, pero este tiene, por ejemplo, una cámara retráctil y este no tiene cámara, o la cámara de esta es de menor resolución y este tiene una mayor resolución, este tiene 3 lentes, este tiene un Wi-Fi 5.0, este tiene un Wi-Fi 4.0, este tiene el sensor de huella digital en la parte superior y este lo tiene en la parte posterior, pero básicamente es un rediseño del mismo producto. Entonces esto lo que nos ayuda es a crear, a desarrollar a partir de una base nuevos productos. Entonces es importante que hagamos un correcto análisis de todas las piezas y componentes que componen un sistema mecánico. Bueno, aquí dice sobre todo, especialmente en un sistema mecánico. ¿Por qué? Porque todas las piezas deben mantenerse sincronizadas, especialmente a la hora de tener que gestionar los cambios que se producen en el producto a lo largo de su ciclo de vida. Por ejemplo, yo tengo que tener claro que algo tan simple como una correa, llamada la correa de accesorios dentro del motor de un vehículo, básicamente lo que hace es transmitir el movimiento desde el motor del vehículo hacia un eje y ese a su vez lo distribuye hacia las llantas, hacia las ruedas. ¿Qué pasaría si esta correa de accesorios se rompe o se daña? Pues simplemente pasaría que el carro dejaría de andar, porque el movimiento muere aquí. Entonces es necesario hacer esa descomposición porque en algún momento nos vamos a encontrar que debemos reparar esos sistemas. ¿Por qué? Porque el ciclo de vida útil pues, tiene que tenerse en cuenta a la hora de desarrollar este tipo de productos. Yo sé que, por ejemplo, según más o menos las normas técnicas o más bien los manuales de fabricantes de las diferentes marcas, la correa de accesorios se debe cambiar aproximadamente a los 50.000 kilómetros. ¿Por qué? Porque después de esa fecha la correa empieza a desgastarse y como se rompa, se queda el carro completamente parado simplemente por el hecho de una correa. Entonces, temas como los cambios de aceite de los vehículos, hablando todavía de los vehículos, es necesario saber que el aceite lo que hace es que se mantenga la buena lubricación para que permita la buena conexión entre las piezas. Si no hay suficiente con lubricación de estas piezas, pues obviamente el rozamiento va a ser mayor y el desgaste va a ser mayor. Entonces, todo esto nos sirve para entender la estructura, o todo esto lo entendemos a partir de la estructura del producto, sabiendo cómo lo dividimos y cómo lo subdividimos, cómo lo vamos armando y cómo lo vamos descomponiendo. También para tener en cuenta que hay carros que tienen una mala ingeniería en cuanto a la producción, en cuanto a este tipo de elementos como las estructuras del producto, porque hay casos que y pongo un ejemplo claro, hay vehículos que necesitan desmontar cuando hay un problema, por ejemplo, del aire acondicionado, el compresor del aire acondicionado. Entonces hay vehículos que necesitan desmontarle todo el motor
y llegar a un tornillo. O sea, el motor se desmonta simplemente para llegar hasta un tornillo que es, o una serie de tornillos que son los que mantienen el tablero del vehículo. Entonces, cuando yo suelto esos tableros es que puedo llegar al compresor del aire acondicionado. Entonces, al no hacer una buena estructuración de ese producto, suceden estas cosas, que tocaría perder más de un día de trabajo porque toca desmontar todo el motor del vehículo para llegar al tornillo para poder soltar el tablero. Si fácilmente yo no tuviera, si tuviera una buena estructuración, una buena idea, un buen flujograma de productos, de componentes, pues yo entendería que esto es muy difícil hacerlo y lo más fácil es que yo haga unas modificaciones y esas modificaciones me permitan llegar a ese tornillo directamente desde el tablero sin necesidad de descomponer todo el motor o de bajarle todo el motor al vehículo para hacer esa reparación. ¿Qué nos provoca también en la no tener claridad en los componentes? Hace parte de un producto que disminuye su calidad, un incremento en los costes y un retraso en las salidas hacia el mercado. ¿Por qué? Porque al no tener claridad de, por ejemplo, si yo voy a usar un tornillo de estría o una tuerca o un tornillo de pala o un tornillo estriado o un tornillo de estos que llaman de estrella o un tornillo tipo Thor, pues entonces no voy a saber qué tipo de herramientas necesito para soltar ese tornillo. Entonces yo no puedo ser pretender o me toca improvisar cuando los tamaños de las tuercas no son los que se acomodan a las herramientas que tengo. Entonces es necesario hacer esas ingenierías para saber qué tipo de herramientas necesito para su producción, para su fabricación, para su desmonte, para su mantenimiento. Entonces, importante describir muy bien cada uno de los productos o cada uno de los componentes y subcomponentes de cualquier tipo de producto, especialmente de los productos con sistemas mecánicos, porque estos son los que necesitan de pronto mantenimientos y todo este tipo de elementos. Otra de las ventajas que nos permite, o otro de los elementos que debe tener la estructura del producto, es básicamente una tabla de materiales. Dentro de esta estructura de un producto, saber entender que hay un tornillo que puede ser de acero, que debe ser de acero inoxidable, o que puede ser no necesariamente un tornillo, sino que puede ser un tarugo de madera o un tarugo plástico. Entonces necesitaría entender cada uno de los conceptos, cada uno de los elementos, simplemente empezar a distribuir, empezar a entender cuáles son los materiales que necesito. Y no solamente los materiales, sino las presentaciones en que vienen esos materiales. También, o no olvidarse de las unidades, porque, por ejemplo, a veces yo puedo colocar 50 de lámina galvanizada, pero 50 ¿qué? 50 metros, 50 centímetros, 50 mililitros. Entonces, las unidades deben quedar claras a la hora de desarrollar o de tener en cuenta cuáles son los elementos del producto. Entonces, esto cumple una serie de funciones. Nos permite básicamente visualizar de manera gráfica y completa cómo se divide y cómo se subdivide la estructura del producto y cuáles son las relaciones entre cada uno de esos componentes. Nos sirve para identificar el tamaño, describir el tamaño y los formatos de cada uno de los componentes del producto. Mejoramos y optimizamos los procesos de uso, fabricación y mantenimiento. Si nosotros hacemos un despiece, hacemos una estructuración de un producto, nos daremos cuenta que hay elementos, como les comentaba anteriormente, que no pueden estar en esa ubicación pues para hacer que el mantenimiento sea mucho más fácil. O cómo hacemos que el usuario lo use de mejor manera. Cómo hacemos también que nuestra fabricación sea mucho más económica, mucho más sencilla. Y esto nos sirve, por ejemplo, si vamos a hacer la estructura de un producto altamente complejo, como un vehículo, pues simplemente si empezamos a descomponer las partes, piezas, componentes, pues vamos a transformar todos esos grandes componentes en pequeñas piezas. Y esas pequeñas piezas nos va a quedar mucho más fácil
mucho más simple entenderlas, cómo funcionan, dónde están, cómo están ubicadas, etc. Y obviamente nos ayuda a mantener un alto grado de precisión en la lista de los materiales. Es decir, si yo tengo claro que cuáles son los componentes de mi producto, dónde están ubicados, cómo están ubicados, pues tengo que tener claridad en qué tipo de materiales usan esos productos. Entonces, pues esto es muy claro. Básicamente ahí lo estamos viendo. Esto es de manera muy gráfica entender que hay diferentes tipos de piezas. Entonces hay una correa, un pedal, un piñón, asientos, apriete de la tijera, cadenas y un montón de cosas, tuercas, engranajes, tornillos, radios, asientos y todo este tipo de elementos, un cuadro, manubrios y un montón de elementos que tenemos en una bicicleta, por ejemplo. Obviamente aquí solamente estamos mostrando el despiece ya para complementar, hay que entrar a decir que, por ejemplo, tenemos una pieza número 1, que es el cuadro o el caballo de la bicicleta, que también llaman. Eso está fabricado en un tubo hueco de acero inoxidable o acero galvanizado, por darles un ejemplo, con pintura de este tipo, de 2 pulgadas. Entonces, eso nos va a ir entendiendo, pues eso debemos aplicarlo a la hora del desarrollo de nuestros productos, especialmente cuando son productos mecánicos, cada uno de sus componentes. Entonces, en términos generales, esa es la estructura de un producto. Entonces, para entender un poco más, vamos a seguir o vamos a ver un análisis de algunos videos con sistemas mecánicos, con productos que funcionan con sistemas mecánicos. Y veámoslo a continuación. Ya les voy a compartir. Listo, los videos no tienen sonido, yo les voy a ir comentando aquí, pues más o menos a qué se refiere cada uno de estos elementos. Entonces comenzamos con una escalera mecánica o una escalera eléctrica. Básicamente, pues esto tiene una serie de piñones, engranajes, ruedas, cadenas que nos van transmitiendo el movimiento. Entonces, básicamente, así es como funciona una escalera eléctrica, una escalera mecánica. Esto es todo el interior que hay en este tipo de escalera. Vamos a esperar que el video nos muestre aquí en esta parte. La escalera realmente no es una sola. La escalera es una serie de pasos individuales que, si nos damos cuenta, en esta parte de aquí, presentan una serie, obviamente todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora del diseño, a pesar de que no sean diseños mecánicos, pero esta parte, tema de unas crestas. Estas crestas cumplen la función de mejorar el agarre cuando las personas se paren sobre esta. Tenemos elementos como
las líneas amarillas que están alrededor de esto, y estas líneas amarillas son de seguridad. Entonces, estos pasos se mantienen de manera siempre horizontal, muy rectos estos pasos. Estos pasos pues se van ensamblando unos con otros hasta darle la cantidad de pasos individuales necesarios para el funcionamiento. Veamos que, vamos a esperar que adelante un poquito el video. Aquí, estos pasos tienen estas ruedas que acabamos de ver y las que se marcaron de rojo. Esas ruedas tienen llamemos unas guías, unas ruedas de guía que básicamente es una cadena con otro tipo de ruedas para que ensamblen la cadena digamos, de paso, la cadena guía. No escuché mucho, creo que Jesús me estaba hablando, ¿no? A ver, bueno, continuemos entonces. Entonces tiene una serie de guías. Esas guías ensamblan, vamos a ver si en esta cámara, aquí en este punto, vamos a volvernos un poquito aquí, aquí en este punto, estos pasos individuales ensamblan con estas otras ruedas, esta otra cadena de ruedas, llamemos así. Esta cadena de ruedas va a ir ensamblada en una guía en la escalera, al igual que estas rueditas que tenemos acá abajo. Entonces ahora sí veámoslo. Tenemos esta guía, la que se alumbró, que es donde va la cadena, la primera cadena, y tenemos esta guía de abajo, que es donde van las rueditas de cada paso. Ya, eso es simplemente una guía, ahí está. ¿Qué hace eso? ¿Qué hacen esas guías? Ahorita veremos que esas guías mantienen, ojo con esto, mantienen siempre recto. Entonces la guía tiene que ser muy exacta para que se mantenga recto durante todo el recorrido. Empieza a bajar y pues ya ahí lo veremos. Va bajando de este modo y nuevamente sube o nuevamente da la vuelta, es la misma, da la vuelta y nuevamente comienza el proceso. Entonces, básicamente, con eso nos dimos cuenta cómo a través de estas rueditas, mecanismo simple de rueda, se va generando un movimiento. En este caso, un movimiento lineal porque va por toda esa línea. Una serie de rueditas nos llevan por toda esta línea que estamos viendo por aquí. Mecanismo simple, tanto en los escalones individuales como en la escalera como tal. Ese mecanismo simple lo que nos hace es permitir un movimiento de un punto a otro. Ya hablaremos un poco acerca de estos conceptos de movimiento. Después de analizar estos sistemas mecánicos, tenemos un par de diapositivas adicionales donde explicaremos un poco más ese tema. Entonces, ¿qué sucede? Listo. Ahí ya sabemos cómo se genera el movimiento. Pero ahora vamos a ver cómo se produce la energía necesaria o cómo inicia ese movimiento, podríamos decirle. En este caso, hay un eje, vamos a retrocedernos un poquito más acá. Este eje que tiene un sistema de engranajes. Engranaje por aquí y engranaje por acá. Estos engranajes se acoplan a las ruedas, digamos a la cadena de ruedas, no a las ruedas individuales, sino a la cadena de ruedas por donde va digamos, la guía de la escalera eléctrica. Ahí lo estamos viendo. Entonces tenemos aquí, importante, el motor. Ya esto es un motor, pues ya un motor si funciona con energía eléctrica, ya no nos compete da mucho entrar a definir el tema del motor. Lo que nos interesa es que todos estos sistemas, todos estos mecanismos que tienen motor en su interior, generan un movimiento en una especie de engranaje grande. Ese engranaje transporta, o bueno, esta cadena se ensambla a ese engranaje que tenemos ahí. Y ese engranaje que tenemos, cuando se mueva a través de la cadena,
transporta el movimiento, en este caso un mecanismo de transporte de movimiento circular. Transmite el Una movimiento. pregunta. Sí, Mara, adelante. Adelante, Mara. El sistema de engranaje es un mecanismo simple. El sistema de engranaje, pues, se podría considerar dentro de un mecanismo simple como una rueda. Pero como tal, el engranaje, pues, es para ayudar dentro del sistema del transporte del mecanismo. Digamos, consideremos una rueda dentada. Una rueda dentada lo que nos permite es conectar, puede ser por cadenas, por correas o incluso directamente. Creo que en otro de los, bueno, creo que de los ejemplos que traje no hay ninguno que conecte de ese modo, pero si nosotros conectamos directamente este engranaje con este engranaje, pues vamos a poder seguir, igual seguir transportando el movimiento. Entonces considerémonos como una rueda dentada. Entonces, viéndolo así, podríamos considerarlo como un mecanismo simple, un mecanismo de rueda. Listo, entonces ya sabemos, el motor genera el movimiento, la cadena que se acopla al engranaje pequeño, al engranaje grande, transporta el movimiento de un sitio a otro. Eso es lo que hace básicamente. Se genera el movimiento dentro del motor, el engranaje rueda y al girar el engranaje pequeño, se transporta el movimiento a través de la cadena, vamos antes de que nos llegue el resto, y eso a través de los ejes y los engranajes que vimos que estaba entrando hacia acá, vamos un poquito hacia atrás, estos elementos de aquí es lo que va haciendo que se genere el movimiento de la escalera. Entonces vamos a adelantar un poquito y aquí empiezan a llegar otro sistema de engranajes. ¿Y estos engranajes para qué son? Para el pasamano. Lo primero que hacemos es que tenemos dentro de los ejes al interior de la escalera eléctrica simplemente otros engranajes que también están conectados por cadenas y esas cadenas cumplen la misma función. Entonces, esas cadenas o ese movimiento luego se ve o salen unas guías, que son estas que están haciendo aquí, y estas guías básicamente son las del pasamano. Esto que estamos viendo aquí, estas guías del pasamano. Esto que vamos viendo aquí. Entonces, el movimiento tiene que ser muy preciso entre la velocidad, aquí vamos a verlo ahí, un poquito más atrás, entre la velocidad del pasamano y la velocidad de la escalera eléctrica. ¿Por qué? Porque si va muy rápido el pasamano, pues si nosotros nos agarramos, pues obviamente va a ir más adelante el cuerpo que las piernas. Y si es viceversa, si es más rápido el movimiento de los pies, pues nos vamos a quedar enganchados dentro del pasamano. Entonces eso hay que regularlo mucho. Igual es un solo mecanismo el que genera todo el movimiento. Y para eso fue que vimos esta parte interior. Este mismo eje, o digamos, esto que estamos viendo acá, es el eje grande, el que mostrábamos que tapa este de aquí. Aquí lo podemos ver de este modo. Entonces, en ese eje hay otro engranaje y ese otro engranaje o engrane, que también lo llaman, se comunica con otro engrane más a través de otra cadena y esa cadena pues transmite el movimiento a un nuevo eje que lo lleva a esta rueda que vemos en la parte exterior. Y esta rueda básicamente es la que va dentro de la guía y va moviendo el pasamano. Y así, bueno, luego simplemente una carcasa, pues para que se vea estética la escalera. Y básicamente así es como funciona una escalera. También hay pequeños detalles como por ejemplo las crestas que estamos viendo. Simplemente cumplen la función de encajar de manera correcta en la parte superior y en la parte inferior cada uno de los pasos individuales. Y obviamente teniendo estas crestas le da un poco más de seguridad. Es más difícil que algo se enrede con estas crestas que si fuera completamente liso. Pero la medida de precaución es siempre mantenerse alejado de este tipo de
uniones. Entonces, básicamente vimos cómo a través de un montón no, una serie de engranajes y ruedas, cómo funciona una escalera eléctrica dentro de un centro comercial, dentro de un local comercial, etc. Un motor genera un movimiento, el movimiento es transportado a través de un engrane y una cadena hacia una serie de pasos individuales que tienen su vía y tienen sus rueditas, y esas rueditas pues también funcionan dentro de una guía que está al interior de las cadenas, al interior de la escalera, perdón. Entonces, básicamente, así es como funciona una escalera eléctrica. Vamos a ver, tenemos un par de videitos más, algunos videos más para seguir viendo ejemplos de este tipo de elementos. Y ahora veamos cómo funcionan este tipo de persianas. Persianas estas que abren, que suben, bajan y se enrollan los listones. Aquí todo el mecanismo está dentro dentro del interior de una barandilla. Y ya veremos esa barandilla en su interior. Entonces, básicamente, todos conocemos estas persianas. Simplemente son una serie de listones que son atravesadas por una serie, bueno, los listones pueden ser de madera, aluminio, vinilo, PVC, incluso plásticos. Entonces, esos listones, o sea, estos que están aquí, básicamente son atravesadas por una serie de hilos. O bueno, es un mismo hilo, o una cuerda, y está atravesando todos los listones. Ya veremos para qué se atraviesan. Entonces tenemos este hilo, un hilo por el interior, que básicamente cuando nosotros jalamos, se suben las persianas, y cuando nosotros giramos la varita, pues giran los listones. Los listones están soportados sobre, digamos, de las mismas cuerdas, un soporte. Entonces ahora sí vamos a ver, tenemos un balancín, un soporte de los balances, o unos clips, y tenemos los tapones de la estructura. Aquí es donde está el término en inglés, esto es como una cubierta de todo el sistema al interior del elemento. Por aquí tengo el nombre, barandilla, es que se llama este elemento de aquí, por la traducción. Entonces aquí tenemos, bueno, vamos un momento antes, por acá, ya profundizaremos en eso, pero veamos que aquí hay un sistema, hay un tambor, dos tambores y lo que nos queda en esta parte de aquí, que es una especie de rodillo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo jalo, pues me doy cuenta que la cuerda traspasa o está anidada a los listones en uno, dos, incluso si es más grande necesitaría 3 piezas adicionales, que es lo que estamos viendo aquí. Ahí vemos los hilos. Entonces lo importante... Profe, disculpe, Sí, vamos a poner pausa. yo no veo su pantalla, o sea, yo lo veo a usted, pero su pantalla no la veo. Ah, claro, me hubieran dicho antes porque yo pensé que podía compartir una sola vez. Bueno, entonces, sí, claro, porque no compartí esta segunda parte. Bueno, de todas maneras vamos a compartirla y lo vemos nuevamente. Pensé que era como por la presentación que yo podía compartir y una vez, y ya seguía compartiendo. Acá que si cierro me toca compartir nuevamente. Entonces, básicamente les decía, pues vamos a pasarlo muy rápido, que tenemos este tipo de persianas que suben y bajan y giran los listones. Tenemos una serie de listones que pueden ser en madera, aluminio, vinilo, PVC o plásticos. Los listones son estos. Estos listones están atravesados por una cuerda, que al yo jalar la cuerda, vamos a ver si aquí lo muestran, ahí está, al yo jalar la cuerda, se sube. Si yo la cuerda no le hago un movimiento hacia adentro, bueno, en este caso sería hacia afuera, pues no se bloquean las cortinas, y si las suelto, pues nuevamente se caen. Ya veremos cómo se desbloquean esas cortinas
Y tenemos una varita que yo al girarla, hacerle un movimiento circular, transforma ese movimiento en la rotación de los listones. Tenemos entonces esos listones igual soportados sobre más cuerdecita de esta. Entonces, ahora sí, veamos los componentes de cada uno de esos elementos. Pongámosle pausa ahí. Tenemos el nombre que es, siempre se me olvidan, esta parte de aquí que es llamada la cenefa, los clips de la cenefa, que son estos elementos que la mantienen sujeta acá, los finales o los tapones y la barandilla. La barandilla es la que alberga todos los sistemas. Un sistema que prácticamente incluye otra rueda y un eje, que esa rueda y eje lo que nos hace es girar los listones a través de, o cuando yo gire las tapitas, cuando yo gire la varita, perdón, la varita que está en esta zona de acá. Y del otro lado tengo este sistema que básicamente es un carrete que lo que nos ayuda es a enrollar y desenrollar el hilo para subir o bajar la persiana. Ya veremos más adelante cómo funciona eso. Entonces por aquí llega un hilo y por aquí llega el otro hilo. Básicamente el hilo lo que hace es soportar la estructura. Cuando necesitamos de pronto una barandilla o una persiana más grande, pues en ese caso tenemos un adicional o otro hilo en este caso. En este caso necesitamos solamente dos. Listo, ahora sí, empecemos a ver cómo funciona. Cuando yo jalo, se suben los listones. Si yo jalo un solo hilo, se sube un solo listón, un solo lado del listón. Entonces, para eso tiene dos hilos para soportar el listón en este punto y en este punto. Por lo tanto, yo debo jalar los dos hilos al mismo tiempo. Cada listón, o bueno, está amarrado en el último listón y cada listón está soportado sobre esos hilos. Básicamente lo que estoy haciendo es jalarlo, una especie de mecanismo de polea en este caso. Simplemente jalo el hilo y suben los elementos. Necesitaría en este caso jalar dos para que no se subiera de un solo lado, sino que subiera parejo. Así. Entonces, cuando yo uso esa cortina, yo debo jalar el hilo hacia afuera. ¿Para qué? Para bloquearla. Y ya veremos cómo funciona ese bloqueo. Si lo jalo hacia adentro, se desbloquea y baja nuevamente. Entonces, ¿cómo funciona ese bloqueo? Simplemente dentro del carrete que tenemos aquí, el bloqueo, nos daremos cuenta que hay digamos, un tornillo sobre un eje, pues un rodillo sería la palabra en este caso, un rodillo sobre un eje. Este rodillo, observemos que tiene una textura un poco rugosa. Entonces, él no está en contacto en ningún momento con el hilo. Cuando yo subo o bajo, simplemente subo o bajo el hilo y suben las persianas. Así es como funcionaría. Cuando yo llegué a la parte superior, es decir, cuando ya yo quiero bloquearla, ojo con esto, subo, lo jalo hacia afuera. Ahí está, lo jalo hacia afuera. Entonces veamos lo que pasa cuando yo jalo hacia afuera. Como él tiene una altura rugosa, se sube y al yo tenerlo aquí, pues se presiona. Queda presionado el rodillo rugoso con el resto del carrete. Entonces ahí no queda presionado el hilo. Es decir, ahí simplemente lo que estamos haciendo es aguantándolo, bloqueándolo para que yo suba y se quede arriba. Por el contrario, vamos a ver ahí. Cuando yo lo hago hacia adentro, simplemente estoy soltando la presión. Y al soltar la presión, este rodillo pues se suelta y se salen o digamos se desacopla el sistema y hace que baje nuevamente los listones de la persiana en este caso. Y ahora veamos la parte, bueno, acá lo que están diciendo o lo que estamos explicando por aquí es que en muchos casos el sistema tiene la varita generalmente
Vamos a verlo. Normalmente es así. Las cuerdas del lado izquierdo y la varita del lado izquierdo, del lado derecho. En ocasiones es al contrario. La varita del lado izquierdo y las cuerdas del lado derecho. Entonces, en ese caso, yo tendría que hacer la fuerza, o para bloquearlo, no la fuerza, sino que lo bloquearía hacia afuera, siempre hacia afuera para bloquearlo y hacia adentro para desbloquearlo. Y la función va a ser exactamente la misma. Entonces, por otro lado, dentro del mismo cortina, tenemos una varita que nos permite rotar los listones. Y esto es cuando de pronto queremos bloquear el sol. Simplemente giramos la varita y eso, a través de un sistema que ya veremos, nos transporta el movimiento de giro de la varita hacia el giro de los listones. Veámoslo. Simplemente tenemos aquí un tornillo. En este caso el tornillo está girando, muchos llaman a este tornillo cuando cumple esta función como engranaje helicoidal, pues no lo compliquemos y vamos a llamarlo simplemente un tornillo. Cuando yo giro la varita, se está girando el tornillo y es lo que está pasando ahí. Entonces, este tornillo se acopla a un engrane. Entonces, cuando yo giro el tornillo, digamos que en este caso el movimiento está haciendo hacia arriba, movimiento circular, digamos que está haciendo paralelo al piso, por decir algo. Aquí el movimiento circular es paralelo al piso, es decir, si yo tengo la línea del piso aquí, el movimiento circular está haciendo sobre esa dirección. Y lo que se hace es que se transforma a hacerlo perpendicular con el engrane. El engrane está acoplado a otro eje. Entonces, ¿qué hace el eje? Básicamente, el tambor, los dos tambores, simplemente lo que tienen es parte o una cuerda adicional acoplada, digamos apretada, amarrada. Entonces, simplemente yo lo giro. Eso es el acople. Simplemente yo lo giro hacia un lado o hacia el otro. Y básicamente ese acople lo que está haciendo es subir o bajar las persianas. Ya, entonces, en algunos casos, ese mecanismo se reemplaza por otro carrete y simplemente funciona igual, pero en este caso no necesitaríamos una varilla o una varita, sino otra cuerda, una cuerda que sube y una cuerda que baja, una especie de polea también. Simplemente al enrollarlo en el carrete, se está generando un movimiento. En este caso vemos, vamos a devolvernos un poquito, en este caso vemos el tornillo ubicado en esta posición, transporta el movimiento en un engrane y el engrane a través del mismo eje pues simplemente sigue funcionando igual. La diferencia es que aquí yo estoy girando en una dirección y el movimiento se está reflejando en esa misma dirección. Es decir, yo aquí lo que estoy haciendo es girando el carrete, ya sea jalándole una cuerda o jalando la otra, lo estoy girando en este sentido, y en ese mismo sentido está girando el tornillo. Y el tornillo cuando está girando, pues con un engrane, pues se acoplan y ese acople transporta el movimiento a través de un eje hasta los tambores. Y eso es lo que hace que suben o bajen los listones de este tipo de elementos. Entonces, básicamente, lo que nos dice es que caemos en la tentación de, cuando se nos dañan este tipo de cortinas, pues reemplazarlas todas. Y básicamente cualquiera de estos pequeños mecanismos, ya sean los tambores, los carretes, las varitas, pues todos son reemplazables para que pueda seguir funcionando de manera correcta y de manera normal. Listo, veamos, pues tenía 5, pero creo que podemos ver 3 para explicarlos bien y para que nos quede un poco más de tiempo para explicar el resto de ejercicios. Entonces, este es bastante interesante.
Vamos a compartir, no nos vaya a pasar como ahorita. Bueno, aquí vamos a ver el funcionamiento básico de los mecanismos que tienen dentro de un abanico. Ya. Entonces, iniciemos. Básicamente, habría que entrar a desarmar el abanico en la parte posterior o en la parte inferior y en la parte superior, en el motor. Ya lo demás, pues las hélices, los tapones, eso es, digamos, es consecuencia de lo que tenemos por acá. Entonces, vamos a empezar por la parte inferior del abanico. En la parte inferior todos conocemos estos abanicos, pues ahora vienen con una rosquita, pero anteriormente los abanicos venían con unos botones y cada botón era una velocidad. Velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3 y un botón de apagado. Entonces, cuando yo hundía cualquiera de las velocidades, se quedaba atorado. O sea, se quedaba presionado ese botón. Pero cuando yo presionaba otra velocidad, se soltaba este botón y se quedaba presionada la velocidad que yo presioné. Valga la redundancia en este caso. Y cuando presionaba el botón de apagado, se soltaban todos, pero el botón de apagado nunca quedaba enganchado. Y veremos esa parte en el interior del mecanismo del sistema, del abanico. Simplemente esto funciona con resortes y digamos una pieza, generalmente debe ser metálica para que aguante más, con también otro resorte y unas muescas o unos dientes. Estas muescas o estos dientes que tenemos por aquí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hundía cualquier velocidad, ahí está, es el movimiento que se realiza por el resorte, ahí, eso es lo que queríamos mostrar. Cuando yo presione cualquier velocidad, pues por esta forma que tiene, esta pieza, simplemente se va hacia un lado. Ojo con eso, se va hacia un lado y cuando llega al fondo, pues llega ahí y obviamente como tiene un resorte en esta parte de acá, el resorte lo va a empujar hacia la dirección contraria, lo que nos hace que nos quede enganchado. Cuando yo, ojo, vamos a devolverle un poquito, cuando yo presiono otra velocidad, obviamente en este punto, no le pude poner pausa, ahí, cuando yo presione, pues obviamente esto está rodando toda la pieza metálica y al salirse del diente, de la muesca esta, pues obviamente va a salir por el resorte que tiene ubicado cada botoncito. Y se queda enganchada a la otra. Lo mismo pasa con cualquiera. Sin embargo, cuando vamos a apagar el abanico, lo que hacemos es, con el botón de apagado, lo presionamos, pero aquí no hay muesca. Es decir, aquí no se va a quedar atorado o presionado ningún botón. Lo presiono, se sueltan todas y él automáticamente regresa a su posición inicial. Por lo que les decía, no hay la muesquita, entonces queda hacia allá. Entonces, independientemente de cualquiera de las... Voy a cargar un computador. Listo, entonces, independientemente de cualquier velocidad que yo presione, eso lo que va a mandar es una orden a través de una corriente eléctrica por los cables hasta lo más interesante del abanico,
el motor. Cuando yo le mando esa señal, básicamente lo que yo veo es que la hélice comienza a girar, lo que estamos viendo acá. Generalmente, pues, el abanico gira o el abanico eh, está fijo hacia un solo lugar, pero tenemos este botoncito que básicamente uno lo hunde y el abanico, aparte de hacer el giro para ventilar, en este caso sería un movimiento circular, también transforma y crea un movimiento oscilatorio. Oscilatorio es que va de un sitio a otro en una misma dirección y luego en la dirección contraria. Ojo, que no es respuesta de reina, sino que esa es la definición. Simplemente, y veámoslo nuevamente aquí, hace un movimiento en una dirección que es, digamos, semicircular, en este caso de derecha a izquierda. Y luego se devuelve en contra de esa dirección. Lástima que no se ve. Básicamente lo podemos ver con un columpio. Nosotros vamos hacia arriba y luego se devuelve en la misma dirección. Es decir, hace el recorrido una y otra vez en un sentido y luego en el otro. Entonces, movimiento circular y movimiento oscilatorio. Circular de las hélices, oscilatorio de eso. Entonces, para entender este concepto del movimiento oscilatorio, empecemos a describir un poco este concepto que se llama, o este mecanismo que se llama, el mecanismo de las 4 barras. Básicamente hay 4 barras que están fijas o están acopladas en los extremos. Fijas no, porque no hay movimiento y hay una barra que está fija, hay una barra que no se mueve. Entonces, aquí entra un efecto manivela. Entonces, ahí, aquí lo llamamos, vamos a verlo en esta parte, efecto manivela con la amarilla. Luego, un acoplador, podemos llamarlo así, y un seguidor. Es decir, este movimiento es consecuente o subsecuente de este movimiento de la manivela y el acoplador. Entonces, básicamente una barra fija y hay un movimiento especial. Ese movimiento varía de acuerdo a la longitud y a la barra que tengamos fija. En este caso, todas las barras verdes son las que están fijas, pero podemos detallar que cada uno de los movimientos es diferente porque la longitud de las barras es diferente. Entonces, esta es básicamente la que usa el abanico para hacer el movimiento oscilatorio. ¿Y cómo lo hace? Pues ya lo veremos. Cambiamos la posición de la barra fija. En este caso se darán cuenta que inicialmente la barra fija era la verde, ahora hacemos que la barra fija sea la azul. Y ahí vemos el movimiento oscilatorio. Va de un punto al otro. Obviamente yo podría fácilmente incluir otro motor, pero piensen que si con un solo motor y a través de ciertos mecanismos puedo ir gestionando esos movimientos, pues es mucho más económico. Más económico que poner un motor para que encienda, para que realice el movimiento circular de las hélices y otro para que realice el movimiento oscilatorio de la cabeza. Entonces veamos, aquí es donde podemos acoplar el mecanismo de las 4 barras. En este caso, la barra fija estaría ubicada esta azul que vemos ahí. Tenemos otra barra. El motor funcionaría como la 4ª barra y este elemento como la tercera barra. Entonces, ahí están las 4 barras dentro del mecanismo. Una barra fija, el motor como una barra, la parte inferior como otra. Vamos a verlo para que detallemos un poco más. El motor, digamos que el motor es una barra imaginaria porque como tal no está, pero el motor ejerce esa función. Tenemos una función entre el motor y este punto, el soporte del motor,
Tenemos esta barra que sí hay que ponerla para que funcione el mecanismo y tenemos una barra fija. Ahí se realiza el movimiento oscilatorio. Entonces ahora, ¿dónde está la tarea? En transmitir o en convertir el movimiento circular de las hélices del abanico, que ya vimos que se propaga o se inicia a través de los botones, en el movimiento oscilatorio. ¿Cómo se hace eso? Pues a través de lo que hay dentro de estos engranes que generan ese movimiento. Entonces, nos daremos cuenta que tenemos esta pieza azul, un tornillo. Nuevamente, algo tan sencillo como un tornillo. Ese tornillo gira con el mismo eje con que giran de manera circular las aspas, las hélices del abanico. Simplemente es lo mismo. Pareciera que estuviera moviéndose, pero en realidad no. Tenemos entonces un engranaje conectado directamente al tornillo. Este engranaje conectado directamente al tornillo. Cuando el tornillo gira, pues obviamente también va a girar este engranaje morado que vemos por acá. Ahí. Luego tenemos un conector que básicamente es otro engranaje de otra forma, que lo que hace es transportar el movimiento circular, porque es igual el movimiento circular, desde el engranaje rosado o morado hasta el engranaje verde, el que vemos en la parte inferior. Entonces tenemos este sistema de unas bolitas. Si alguien ha desarmado alguna vez un abanico, se darán cuenta que estas bolitas, si lo soltamos sin tener la precaución, estas bolitas salen volando porque tienen un resorte al interior. El resorte básicamente lo que hace es mantener las bolitas lo más afuera que se puedan para que se encajen, para que anclen en estos topes del engranaje interior, del engranaje rosado, para que pueda hacer ese movimiento. Cuando yo desacoplo, vamos a verlo, si esto está desacoplado, ahí esperemos un momentico, ¿sí? Bueno, antes de eso, antes de ver el desacople, vamos primero a ver el movimiento. Simplemente, ahí, entonces ahora sí nuevamente, tornillo girando, se acopla al engranaje rosado. El engranaje rosado tiene un pin, que es el amarillo, un engranaje con otra forma, y ese engranaje rosado transporta el movimiento que vino desde el azul al morado al verde, lo transporta. Eso mientras esté acoplado. Pero en muchas ocasiones, bueno, y ahí vemos cómo se realiza el movimiento a partir del mecanismo de las 4 barras. En muchas ocasiones, pues ya se dan cuenta que nosotros hundimos y el abanico empieza a oscilar y soltamos o subimos y el abanico se queda fijo. ¿Cómo funciona eso? Simplemente desacoplando, ahí lo vemos, desacoplando el movimiento rosado, evitando, pues se desacopla para que no llegue a la pieza verde. ¿Cómo se hace eso? Ya lo vamos a ver. Fijo hacia el frente, porque no hay movimiento. Acoplado, movimiento oscilatorio, movimiento circular a un movimiento oscilatorio. Entonces, ahí está. Para esto son las bolitas. Las bolitas simplemente salen, obviamente, cuando esto tiene un protector adicional que hace que cuando subamos, pues no salgan volando las bolitas. Ahí está. Eso ocurre dentro de esto. Las bolitas quedan aquí, pero se desacopla. Es decir, el movimiento no se transmite desde... La pieza rosada sigue girando, pero el movimiento no se transporta a través de ese pin amarillo hacia el pin inferior. Vamos a verlo ahí. Hasta este pin. Si este pin no gira, pues no se provoca el movimiento de las 4 barras, y al no provocarse el movimiento de las 4 barras, pues básicamente no gira. Ojo, esta parte también es importante mencionarla, que aquí hay que poner en marcha la teoría o las
Del tamaño de las ruedas. Recuerde que yo les decía que la rueda y le mostraba la foto del tractor. Hay una teoría en cuanto al tamaño y la cantidad de fuerza. Si se hace, pues no se tiene en cuenta eso, se ponen los engranes al tamaño cualquiera, pues en este caso el movimiento circular o el movimiento oscilatorio del abanico va a ser a la misma velocidad del movimiento circular de las aspas, de las hélices. Y al eso pasar, obviamente, es demasiado rápido y va a ocasionar algún accidente. Entonces, a través de los diferentes tamaños de los engranes, pues simplemente se regula ese movimiento para que sea un movimiento mucho más lento y no tenga ningún tipo de problemas en los ejes de rotación y no vaya a haber ningún tipo de incidente o accidente. Listo, tenemos por acá pues 2 videitos más, pero creo que con esos 3 que alcanzamos a ver, pues ya entendemos un poco más el concepto a lo que me refiero. Y simplemente ver cómo a través de diferentes tipos de mecanismos tan sencillos como ruedas, engranes, tornillos, ejes, se van transformando, se van moviendo, se van generando los movimientos de diferentes tipos de electrodomésticos, productos, etc. Entonces, veamos. Para concluir con nuestra parte teórica de la sesión de hoy, ahí estamos presentando. Entonces recordemos un poquito el concepto de mecanismo. Y esto es para que ya viéndolo dentro de estos productos mecánicos, pues podamos profundizar un poco más el concepto. Entonces, un mecanismo básicamente es un dispositivo que transforma un movimiento de una fuerza aplicada en otro movimiento y fuerza resultante distinto. Como lo veíamos, fuerzas aplicadas, por ejemplo, en el abanico, una fuerza eléctrica o una energía eléctrica que llega al motor, el motor enciende, y con el motor encendido, pues hay una serie de mecanismos, engranes, ruedas, ejes, tornillos, que van transportando el movimiento de un sitio a otro hasta generar el resultado que nosotros deseamos. Igualmente, por ejemplo, con la persiana, básicamente es una fuerza que yo aplico, yo lo bajo, una especie de polea, suben los bastones, entonces simplemente yo estoy transformando una fuerza que estoy aplicando hacia abajo en un movimiento hacia arriba. Mecanismos que vimos, pues en este caso, polea, vimos una polea dentro de nuestras persianas, vimos muchas ruedas. ¿Por qué? Porque están los engranes considerados como ruedas y vimos tornillos. Por ejemplo, el tornillo, pues lo que llaman aquí un engranaje helicoidal, que sería el tornillo del abanico o el tornillo de la persiana. También recordemos que mecanismos simples también existen, como por ejemplo las palancas, las cuñas y los planos inclinados. Básicamente aquí vimos un ejemplo de estos 3, cómo funcionan dentro de un producto, cómo se van moviendo para generar un resultado. Y esa pues es la idea de nuestro ejercicio del parcial, que generemos la combinación de estos mecanismos para lograr un resultado esperado. En este caso el resultado que esperamos es subir una pelotita de tenis no, de ping pong, una vuelta de ping pong, a una altura que ya definimos. Ojo, este concepto puede ser nuevo y es el concepto de movimiento. Simplemente un movimiento es un cambio de posición en el tiempo. Si a las 10:50 este ciclista está en esta posición, a las 10:51 está en esta posición. Ahí hay un movimiento, es decir, hay un cambio de posición de un lugar a otro. El movimiento tiene ciertos parámetros, como la dirección. Un movimiento puede ser hacia arriba, hacia abajo, diagonal, perpendicular, y así sucesivamente. Tiene un sentido, puede ser positivo, puede ser negativo.
Por ejemplo, hablando del reloj, nosotros medimos el giro en favor de la margen del reloj o en contra del reloj, un giro antihorario o un giro de manera horaria, pues así podemos definir los sentidos. Tiene una velocidad, por ejemplo, si nosotros ponemos una bicicleta y un carro y medimos el movimiento que realizan, es decir, en la posición inicial todos están, o en el primer tiempo, por así decirlo, en el tiempo inicial todos están en la posición cero. En un minuto, pues obviamente el carro estará en una posición inicial mucho mayor, mucho más lejos que la posición inicial del ciclista. Entonces, en ese caso hay una velocidad, es decir, con qué velocidad me muevo, con qué velocidad ocurre el movimiento. Puede ser lento o puede ser muy rápido. Tiene conceptos como, por ejemplo, aceleración, y eso lo vieron por allá por el colegio cuando hablábamos de movimiento rectilíneo, movimiento constantemente acelerado, movimiento constante, y todo este tipo de movimiento. Una aceleración que puede ser constante o no constante, una aceleración variable. Y hay tipos de movimiento, por ejemplo, lineal, por ejemplo, circular, el que veíamos de las aspas del abanico, movimiento lineal, por ejemplo, las escaleras, los pasos de las escaleras tienen un movimiento lineal. Y el movimiento oscilatorio, básicamente, lo que vimos haciendo que el abanico oscilara de una posición a otra. Entonces, chicos, con eso pues hemos visto nuestra clase teórica, nuestra parte teórica de la clase del día de hoy. Pues espero que haya quedado muy claro, que hayamos entendido un poco más los conceptos con estos videos que vimos el día de hoy. Pueden buscar ese canal de YouTube, se llama Jared, les voy a escribir acá en el chat. Jared Owen. Y es un canal de YouTube donde se especializan en eso. Pues obviamente de ahí yo saqué los videos, obviamente los videos no los realicé yo los descargué de la página y me sirvieron para ejemplificar ese tipo de movimientos. Ahí pueden explorar mucho más, que hay el funcionamiento tienen que activar los subtítulos porque está en inglés, pero ahí pueden explorar y pueden ver muchos más ejemplos de este tipo de aparatos mecánicos o de máquinas compuestas que nos ayudan de pronto a abrir un poco más las ideas. Entonces ahí concluimos nuestra parte teórica nuestra clase teórica nuestra parte teórica de la clase del día de hoy. No sé si existe alguna duda acerca de los conceptos que vimos el día de hoy. Básicamente, estructura del producto, y con esa estructura aprendimos a ver las piezas y componentes de unos ciertos elementos mecánicos para ver cómo funcionan los diferentes tipos de mecanismos. Entonces, veamos. Si no hay ningún tipo de pregunta, pues entonces vamos a pasar con la revisión de lo que cada uno trajo para el día de hoy en cuanto a los productos mecánicos, al diseño de productos mecánicos. Listo, entonces para hoy el ejercicio era bastante sencillo, era básicamente proponer proponer el diseño de un producto que tuviera por lo menos un mecanismo en su funcionamiento. Muy sencillo, pues simplemente eran bocetos y aquí los vamos a describir un poco más, a ver qué tipo de mecanismos publicamos o qué tipo de mecanismos aplicamos en ese primer ejercicio. Entonces, estos son los resultados de este ejercicio de la semana 3. Bueno, vamos primero con el ejercicio de Lina. El resto de los compañeros, pues creo que nos falta el grupo de Carlos. Lina, pues no sé con quién trabajó, vamos a ver. Si trabajó Yo lo hice sola. sola, profe.
Listo, seguimos trabajando sola. Pero creo que en el parcial me voy a poner con Mara y Jesús. Listo, no hay problema, porque el parcial sí les dije que como es un poquito más de trabajo, llamémoslo así, pues sí pueden trabajar les dije yo, máximo grupos de 3. Trabajo de Hanner nos falta, de Jesús y de Mara, pues nos falta. Hasta ahora tenemos solamente el de José y el de Laura, y veamos el de Lina primero. José y Laura, perfecto, hay un grupo. Carlos, pues no sé en qué grupo está trabajando Carlos, me imagino que con Hanner, que tampoco está por aquí el trabajo. Luisa, Jesús y Mara y Melanie, nos faltan entonces esos trabajos. Entonces, por favor, envíenlo lo más pronto posible, pues la idea era compartirlo el día de la clase de hoy. Entonces, vamos primero con Lina. Adelante, Lina, explícanos un poquito cuál es el planteamiento de tu ejercicio el día de hoy. Bueno, yo propuse una lámpara con un mecanismo simple de tornillo. El mecanismo simple de tornillo lo implementé en la parte, bueno, a ver, como aquí en las imágenes que tengo. Bueno, aquí donde dice regulador de intensidad. Bueno, ¿qué pasa? Que yo me di la tarea pues de buscar cuáles eran los reguladores de intensidad de lámparas, o sea, ya existentes. O sea, esta que vemos aquí, dimmer, o sea, este es un regulador de intensidad. Este regulador de intensidad funciona a través, o sea, tiene como una especie de ¿cómo le llamaríamos, profe, a esta parte? A las aberturas que tiene Acople. bueno, tiene un acople y bueno, dentro de ese acople va otro que va encima de este y cuando la persona lo gira, en este caso, este no es el acople que yo realicé otro, pero digamos comúnmente tiene ya sea un mecanismo pues, circular donde se acopla con ese regulador y pues eso lo que hace es que pues, puedas regular la intensidad de tu bombillo. Entonces, como propuse un mecanismo simple de tornillo, propuse un acople diferente que funciona a través de este. Ahí en la parte donde dice regulador de intensidad, pues hago un poco como que la muestra pues con el usuario de cuando se está como haciendo el funcionamiento de este. ¿Qué pasa? Que cuando el usuario gira, en este caso yo lo puse hacia la derecha, hace la disminución de intensidad. O sea, entre más el tornillo se vaya como apretando, por decirlo así, al revés, iba al revés, entonces, se va aumentando la intensidad, aumentando la intensidad. Y cuando el usuario deje como de realizar como esa presión, esa resistencia, que se vaya desajustando este acople, pues se va disminuyendo la intensidad de la lámpara. Entonces, eso fue lo que propuse acá, pues propuse el sistema interno, que bueno, sería el bombillo, sería la caperuza, bueno, la caperuza no, porque la caperuza es lo que va arriba. Esto, es que se me olvidó el nombre. El protector, exactamente, donde van los cables, este protector que normalmente los encontramos, pues que son como de aluminio, pues tiene su botón de encendido que ya pues va con su switch. Esto no entré como mucho en detalle, lo que más como determiné fue el protector donde va el cable y va lo que es el dimmer, que es este sistema que está ahí arriba, que ahí lo puse en nombre dimmer, donde tiene pues este regulador y dentro de este regulador pues va este acople que yo lo puse, ese acople pues lo pensé en el sentido, bueno, primero porque es un mecanismo simple de tornillo y segundo, pensando, o sea, para poder hacerlo pensando en lo de las llaves T que utilizamos en los carros, bueno, esas pues se insertan
en un tornillo y pues al girarlo pues estaba haciendo un movimiento que podamos sacar, extraer ese tornillo como introducirlo también. Entonces esa T, por decirlo así, que yo propuse, pues lo hice, digamos, que un poco como en base en eso, pensando en un sistema pues simple de tornillo. Entonces, al lado superior derecho, pues pongo los niveles de luz que se pueda alcanzar a través de este mecanismo. Perfecto, sí, lo único que aquí cuando me decía que a medida que se va apretando se va disminuyendo, es al contrario. Ahí Sí, sí que era el contrario, o sea, la flechita, la de donde dice disminución de intensidad, es aumentar la intensidad. Entonces, claro, ahí, bueno. primero por el hecho del mecanismo como tal, pues cuando uno lo abre debe estar en, por así decirlo, cuando uno lo abre debe ser lo mismo, lo mínimo, y a medida que uno va apretando debe ser lo máximo. También por el hecho de la relación con el usuario. Nosotros estamos acostumbrados a abrir todo hacia girando hacia la derecha. Sí, Entonces sí, perfecto. ponerle Ahí. uno a abrir hacia la izquierda, pues ya va en contra Ajá. de la naturaleza, digamos, de la naturaleza de los productos. Porque si te das cuenta, las plumas las abrimos hacia la derecha, pues todo se abre hacia la derecha, entonces no podemos ir en contra de eso. Igual te diste cuenta, en la sustentación, te diste cuenta de lo que estaba pasando. Entonces, básicamente sí, es un producto, obviamente para lo que nos interesa, simplemente aplicamos un mecanismo, un tornillo sencillo para simplemente empezar a girar, apretar o aflojar y al apretar o aflojar iba a surgir un determinado efecto. En este caso el efecto era aumentar o disminuir la intensidad de la luz. Algo, guardando las proporciones obviamente, como la pinza de los taladros. Cuando nosotros apretamos la pinza del taladro, pues se aprieta la broca, cuando la soltamos se suelta. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos es introducimos la pinza se acopla con diferentes tipos de acople. En este caso, lo que se acoplaría pues, para el taladro, lo que se acopla es un pequeño engrane con un engrane que trae el taladro en esa parte, y al yo empezar a girar, se empiezan a apretar las uñas o a soltar las uñas para colocar o soltar la broca que esté puesta. Entonces, como el ejercicio, bastante bien, bastante sencillo, un producto funcional y un producto donde se nota la aplicación clara de un mecanismo, que tiene claro que es un mecanismo de un tornillo simple, simplemente en este caso para elevar, transmitir o al generar un movimiento, generar un efecto. Listo, Lina, muchas gracias. Vamos a ver por acá, vamos a ver en el caso de José. José y Laura están por aquí. Ok, aquí veo dos presentaciones. Ok, veamos primero entonces esto. Aquí hablan de la polea. Adelante, José. Buenos días, profe. Nosotros ajá, queríamos mostrarle como dos propuestas. Hoy, hoy Laura no puede estar, no sé si ya lo comunicó, porque donde ella está viviendo están haciendo como que un trabajo, entonces ahí no se pudo presentar. Eh, Nosotros utilizamos como un tipo de polea fija. No sé si usted puede distinguirme muy bien ahí. Eh, Nosotros utilizamos un tipo de polea fija simple, ya que es una máquina en donde está como que la polea fija y la fuerza de como de parte A va a ser menor como a la parte B. Bien, y le explico un poquito. Nosotros, en nuestro diseño que nosotros escogimos aquí, es, está como ejemplo, para decirlo así, como listón F y listón G. Y está, ay, me faltó decirle esto aquí, pero ahora se lo muestro bien. Y tenemos un,
como un listón circular, pero ese listón circular se me olvidó colocarle como que dos rocas. Entre las dos esquinas ella lleva dos rocas que hace como que la unión de como el listón F y el listón G. Y ahí al uno como que juntarlo con las dos rosquitas esas que van entre la esquina, ya como que agarrar listón F y listón G. Entonces ya queda como que balanceada. ¿Sí me entiendes? A ver, no me queda muy claro. También trata de pegarte más al micrófono. También que te escucho un poco lejos. Lejos. Sí, o sea, se te escucha un poco lejos, como que no estás suficientemente cerca del micrófono. O no estás hablando muy Con la fuerte. boca. Lo tengo en la boca. ¿Qué le iba a decir? Usted se está viendo el diseño. A ver, Bueno, habla ahora, a ver. Bueno, ahora vamos a ver. sí me escucha bien. Ahora sí me escucha bien. Vamos un momentico a poner el... Ahora sí me escucha bien. Sí, estoy hablando fuerte. Habla ahora, a ver. Y ahora sí me escucha. Aunque usted tiene el micrófono silenciado, pero bueno. Si está viendo el diseño, bueno, mire, aquí donde están como si estuvieran las vistas, aquí hay una línea en intermedio. Aquí es donde está el listón, un tipo de listón circular para pegarle bien, pero ese listón lleva como dos tuercas, algo así en las esquinas, se me pasaron a hacerla, en las esquinas, en donde si yo coloco el listón ahí entre medio y coloco la otra tapita, ya ahí como que cerraría como tipo de gancho. ¿Sí me entiende? Entonces, ella queda como que como cuando uno se monta en el juego ese columpio. Está uno al lado, está uno en una esquina y estoy yo en otra esquina. Bueno, ella quedaría así. No sé si eso haría como una parte de polea. Entonces, como nosotros queremos como un gancho y ella va a llevar otras cositas como si está viendo como que los bolsillos. Eso es como nosotros lo hicimos con un pensamiento que vaya en la cocina, como para meter cuchara o cosas así pequeñas. Y la línea que está abajo es como para enganchar cuchillos pequeños. Bueno, en total, me voy a la parte del mecanismo. Entonces, como que así balanceada, nosotros le vamos a colocar un pequeño resorte. Al uno colocarle pequeño resorte, ya ella ejerce una fuerza a la parte de arriba en donde va a tener un agarre también. Si uno quiere colocar eh, algunas servilletas o algo así por el estilo, ya ahí arriba va a tener un agarre. Para qué suerte, uno la agarra y si uno aprieta abajo, ya ella va a soltar. Uno está haciendo como un tipo de fuerza de la parte de abajo. Y si uno lo suelta, ya hace enseguida su fuerza a la parte de arriba. No sé si me entiendo o estaría bien. ¿Usted qué opina? O si hago otra cosa o mejor, o tiene el micrófono silenciado, profe. Bueno, o sea, realmente del todo claro no entiendo hacia dónde es que va él. No No entiendo cómo entiende bien. funciona la polea en ese caso. Entonces me tocaría cambiarlo. Pues no entiendo La idea. qué es tu producto realmente. O sea, qué es lo que estamos haciendo aquí. Estamos haciendo como un tipo de pinza. Por este tipo de pinza, un tipo de O gancho sea, yo así como lleva. lo veo, bueno, también. Pero espérate, que no tiene sonido. Ahora sí, repíteme, por favor. Estamos haciendo como un tipo de pinza ya. Y entonces nosotros pensamos que la ¿Un parte tipo de circular qué? entre medio haría como que el funcionalismo de polea. No sé si lo hace o qué. Para cambiar producto que
O sea, es como una especie de delantal. Sí, Y el delantal con la polea suben los utensilios que guardan la parte inferior del... sí, sí. Ok, de todas maneras, listo. Primero, bueno, ya entiendo un poco a qué se refiere. Segundo, pues desde el punto de vista objetivo de la asignatura, pues cumple con la inclusión de un mecanismo, que en este caso es una polea, pero vámonos entonces a la parte funcional del producto, es decir, no se ve demasiado claro la Ah, ok. función. Ya, igual para el ejercicio, pues está bien, tendrán sus puntos adicionales, pero hay que pensar en una necesidad del usuario real a la hora de diseñar productos. Entonces, Ok, pues no vería del todo claro el tema de eso. Aparte, pues les recomiendo también profundizar un poco más en los bocetos, que se entienda ok, un poco más el concepto, pues obviamente esto nos estamos preparando para lo realmente importante que es nuestro proyecto de aula. Para nuestro proyecto de ok, aula es el diseño de un producto mecánico, o bueno, en este caso sería un utensilio de cocina mecánico. Entre más complejo sea en cuanto a la implementación de los mecanismos, pues mucho mejor. Pero por ahora, pues son simplemente ejercicios prácticos para ir acoplándonos o entendiendo un poquito más cómo funcionaría nuestro proyecto de aula. Entonces, pues como ejercicio para el día de hoy está bien, ya cuando lo pongamos un poco más adelante, pues no cumpliría, por ejemplo, con criterios funcionales, porque no se le vería realmente una función como tal al producto. Y segundo, el tema de hay que tratar, quizá no entendía mucho porque los bocetos no dan claridad de eso. Si es un delantal, pues ver por lo menos el usuario con el delantal puesto para entender un poquito más hacia dónde va. Eh, realmente, ojo con eso, con decir ok, que él aquí lleva esto, pero no lo hice. Entonces, eso tampoco, porque eso no se presta para que se entienda el ejercicio. Entonces, digamos que sí, cumple con los puntos adicionales para la nota de los ejercicios del primer corte, pero ya, digamos, para más adelante, pues ya hay que tener muchas cositas en cuenta a la hora de nuestros productos. Listo, José, muchas gracias. listo. Bueno, ¿y qué pasó con el resto de los compañeros? No han subido sus trabajos. Igual, pues, ya saben, yo siempre doy para los ejercicios, el parcial, si no, el parcial se recibe hasta la hora de la clase. Pero para los ejercicios que hagamos siempre doy eh, hasta el resto del día. Es decir, pueden enviarlo hasta las 12 de la noche. Si lo envían al día siguiente, 4.5. Si lo envían después, sobre 4. Si lo envían al día siguiente, sobre 3.5. Si lo envían sobre el día siguiente, sobre 3. Y si lo envían después de 4 días, pues ya no lo envíen porque no será calificado. A menos que tengan su excusa, obviamente. Entonces, con el resto de los compañeros, pues si no lo enviaron, pues traten de enviarlo porque son unos puntos adicionales para nuestra nota de ejercicio de este segundo o de este primer corte. Entonces, vamos a dejar de compartir y vamos a suspender nuestra grabación.